Bienvenido a mi canal, Profe Santiago Velázquez. En este video vamos a poder explicar de manera no directa ejercicios, pero sí va a ser un video muy importante y clave al momento de poder resolver ejercicios de electrostática donde utilices la ley cuantitativa de Coulomb, ¿no? Esta fórmula, si tú quieres, aquí. En un video corto, en la lista de reproducción de electrostática, podrás encontrar cómo se puede calcular el valor de K cuando no está en el vacío, así que eso ya no lo voy a explicar para que vayas a la lista de reproducción de electrostática y lo puedas ver ahí. Lo que sí voy a hacer en este video es explicar cómo buscar la fuerza resultante cuando tenemos distintos modelos de ejercicio. Por ejemplo, el más fácil, el primero que te pueden dar es que tenés dos cargas del mismo signo. Va a haber una fuerza de repulsión entre las dos cargas y la distancia de separación es una distancia d. Para calcular directamente esta fuerza de repulsión solo tienes que usar directamente esta fórmula, porque esta es tu carga 1, esta es tu carga 2, o sea, tendrías que tener de dato las cargas, la distancia y obviamente la constante que ya sabemos, o lo tienes ahí en el video que te dije, y podés de esa manera solo reemplazar en la fórmula. No hay mucho que explicar ahí. Es exactamente lo mismo si los signos de las cargas son distintos, simplemente el gráfico va a cambiar. Y cuando son cargas de distintos signos, la fuerza es una fuerza de atracción simplemente. Esta es tu carga número 1, tu carga número 2, existe una distancia de separación. Así que esa fuerza la vas a calcular igual directamente, no hay nada nuevo, simplemente el gráfico cambiaría. Otros modelos de ejercicios que ya es a lo que quería llegar. Supongamos que yo tengo tres cargas, ¿sí? Alineadas linealmente en una misma recta, donde tú conoces de dato las tres cargas y conoces de dato también la distancia de separación entre las cargas. No importa si aquí está la carga 2 o aquí la carga 3, es exactamente algo similar. Aquí conoces una distancia, lo voy a llamar entre 1 y 2, la distancia entre 2 y 3. Y te pide la fuerza resultante. En este caso te puede pedir la fuerza resultante sobre una de las cargas. Fíjate lo que vamos a hacer. Si te pide la fuerza resultante, por ejemplo, aquí en la carga del medio, entre estas dos hay una repulsión, lo vas a dibujar para allá, entre estas dos, y esa fuerza va a ser la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 2. Ahora, si hacemos entre la carga 2 y la carga 3, igual hay una repulsión porque tienen el mismo signo, entonces esta va a ser la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. ¿A qué quiero llegar? Lo que quiero que estudiemos en este video es cómo proceder el procedimiento a resolver para diferentes modelos de ejercicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Calcular esas fuerzas. ¿Cómo la vas a calcular? Con la fórmula. Solamente que vas a usar la carga 2, en vez de 1 y 2 vas a usar la carga 2 y 3, y donde dice tu distancia va a ser la distancia desde 2 hasta 3, porque aquí dice 2, 3, sería de aquí hasta aquí, ¿no? Cuando busques esta fuerza, ocupas la misma fórmula, solamente que tu carga va a ser la 1 y la 2 tal cual está, y la distancia va a ser de 1 a 2, sería de aquí hasta aquí. Pero ahora llegas a un momento donde tenés dos vectores opuestos, entonces tu fuerza resultante por vectores va a ser igual a la diferencia entre las fuerzas que vas a tener. Esta es tu fuerza 1, 2, tu fuerza 2, 3. Entonces el vector que va hacia la derecha menos el vector que va hacia la izquierda. Vectores colineales de sentidos opuestos se restan. Entonces esa va a ser tu expresión que tienes que hacer. Por si acaso también tengo una lista de reproducción completa del tema bien completo de vectores que te puedes pasar a ver, especialmente los primeros videos donde explicamos más a fondo toda esta parte de aquí también, la parte vectorial, para que repases, porque en electrostática, en campo eléctrico, entra lo que son vectores. Y estoy tratando de explicarlo aquí en forma resumida, aplicado a diferentes modelos de ejercicio. Ahora, ¿qué pasaría si alguna de esas cargas es negativa? O sea, si los vectores de aquí te quedan en el mismo sentido. Esto sería para sentidos opuestos, o sea, cuando te quedan así.
Si los vectores te quedan en el mismo sentido, o sea, esta flechita de, si tú quieres, de la fuerza, te quedan en el mismo sentido, llamémosle esta que sea la fuerza 1 y la fuerza 2, pues tu fuerza resultante va a ser simplemente la suma de esas fuerzas que tienes. Si, y ya sabes que si eran opuestos se restaba. Lo mismo si te quedan en el mismo sentido hacia el otro lado, es exactamente lo mismo, simplemente que el sentido me indica que va hacia el lado izquierdo, pero igual vas a hacer la misma expresión. Ahora, ¿qué pasa si tú tenés este otro modelo de ejercicio? Voy a hacer un espacio y vamos a ir borrando por aquí. Si tú tenés un triángulo, por ejemplo, donde tenés diferentes cargas, podrían ser positivas o negativas. En este caso voy a tomar que todas tienen el mismo signo. Llamémosle a esta carga 1, carga 2 y carga 3. Y aquí está la distancia. Podría ser un triángulo equilátero donde las distancias son iguales, o también podría ser distintas distancias, dependiendo ya eso del ejercicio. Pero quiero darte una forma general. Mira, si son del mismo signo, entre esta y esta hay una fuerza de repulsión. Digamos que yo quiero calcular la fuerza resultante en esta carga de aquí. Entre esta y esta hay una fuerza de repulsión. Entonces aquí se va a generar una fuerza entre la 1 y la 3. Aquí se va a generar una fuerza de repulsión también entre la carga 2 y la carga 3. Ahora fíjate que tengo dos vectores que tienen un cierto ángulo. Este ángulo, si fuera triángulo equilátero, pues será 60 grados, pues si no hay que calcularlo como un triángulo oblicuángulo, que también tengo ejercicios de triángulos oblicuángulos en mi canal, puedes pasar a verlo por ahí. Así que si tenemos un ángulo y dos vectores, recuerda que esto, haciendo un paralelogramo, por aquí va a quedar un vector resultante. Entonces estoy explicando más o menos la parte vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que calcular la fuerza entre 1 y 3, o sea, usando esta fórmula, pero con la carga 1 y 3, y la distancia de 1 a 3, desde aquí hasta aquí. Y para aquí tenés que usar la misma fórmula de nuevo, pero usando la carga 2, 3. Aquí le pones 2, 3 nada más y la distancia de 2 a 3. Pues si es la misma, usas la misma, dependiendo de los valores que tengas. Luego tenés que buscar el ángulo usando un triángulo oblicuángulo, y después de haber calculado el ángulo, pues te buscas la fuerza resultante. Si tú tenés dos vectores y el ángulo que los forman, podés usar la ley de coseno, que te va a dar de esta manera: la fuerza 1, 3 al cuadrado más la fuerza 2, 3 al cuadrado más 2 veces la fuerza 1, 3 por la fuerza 2, 3 por el coseno del ángulo. Fíjate que estoy usando el ángulo interno de los vectores, por eso no esté positivo, porque en realidad la ley de coseno es negativo, pero usa el ángulo suplementario al ángulo interno de los dos vectores. Que es otro temita que lo explico bastante bien en la parte de vectores y en la parte de triángulos oblicuángulos, así que es importante que pases a verlo. Ahí puedes anotar tus flechitas de vectores y esa sería la expresión matemática para un triángulo aproximadamente. Otro modelito de ejercicio que te pueden dar son cuadrados, por ejemplo. Cuadrados, así, ¿no? Entonces siempre dibuja, o sea, lo primero que tienes que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga que quieres buscar, la fuerza resultante. Supongamos que aquí tengo carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4 y quiero buscar la fuerza resultante aquí. Entre esta y esta hay una repulsión, lo vamos a llamar fuerza 1, 4. Entre esta y esta hay una repulsión, la fuerza 3, 4. Entre esta y esta hay una repulsión, la fuerza 2, 4. Entonces vas a tener tres vectores, fíjate. En ese caso te vas a acordar de esto cuando tú hacías vectores. Aquí tenés un vector, aquí tenés otro vector, tenés otro vector. Este vector del medio, que se llama fuerza 2, 4, este se llama fuerza 1, 4 y este se llama fuerza 3, 4, así como lo dibujé. Pues este vector tenés que descomponerlo, pero primero tenés que buscar el ángulo de aquí. Si es un cuadrado va a ser 45 grados. Ahora, si esto fuera un rectángulo o algo, hay que buscarlo ese ángulo por triángulo rectángulo también, ¿no? Entonces te darás cuenta que entra bastante la parte de trigonometría y de vectores, ¿no? Que en vectores entra trigonometría. Así que hay que descomponerlo y luego hay que hacer sumatorias de vectores o de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, para luego buscar la fuerza resultante por el teorema de Pitágoras. Y lo vas a tener tu fuerza resultante.
Para complementar, te invito a que pases a ver mis ejercicios en la lista de reproducción de electrostática y te quede un poco más claro viendo los temas de vectores y de triángulos, rectángulos y oblicuángulos que lo vas a necesitar para esta parte de aquí. No te olvides compartirlo el video con tus amigos y compañeros.